Seguidores, seguidoras de Forum, el tiempo y el espacio se mide de muchas formas, a través de letras, números, sensaciones, colores. Nosotros lo queremos hacer siempre a través de las reflexiones de las personas que nos acompañan. Hoy está con nosotros una de nuestras grandes artistas, indagadora, investigadora. Ella acaba de recibir el Premio de las Artes Plásticas. Elena Asins, muchísimas gracias por dedicarnos este rato y venir hasta aquí. Abruma tanto premio, 40 exposiciones, alabanzas por todas partes, por parte de la crítica. ¿Cómo se lleva todo esto? Bueno, difícil de llevar. Por otro lado, muy contenta, claro, muy agradecida, porque nunca se sabe si lo mereces o no. Simplemente lo recibes. Y ya digo, lo recibo gratamente, muy agradecida, pero sí es difícil de llevar. Es difícil de llevar porque yo vivo sola y vivo en el campo y vivo en una vida pues dedicada con exclusividad a mi trabajo, y ahora llevo una temporada dedicada a los medios públicos, a los medios informativos. Entonces, pues para mí ese cambio, que sé que naturalmente es temporal, pero sí representa eso, un cambio sustancial en mi vida cotidiana. Interpretando un poco las palabras de Gabriel Celaya, es usted una trabajadora del arte. Naturalmente lo soy, una trabajadora del arte con mucha satisfacción. Bueno, este premio lo recibe y bueno, ha tenido la suerte que en este cambio de gobierno ha podido por fin recibirlo, porque estas cosas a veces se quedan un poco en tierra de nadie, ¿no? Ciertamente, pero Ángeles González Sinde y todo el equipo de trabajadores del Ministerio de Cultura, nuestro perdido Ministerio de Cultura, tuvo mucho interés en que yo cobrase este premio, con seguridad. Dice perdido porque ahora se comparte con deportes, ¿no? Creo entender. El Ministerio de Cultura. Bueno, es que no existe Ministerio de Cultura, existe Ministerio de Cultura, Educación y Deportes. Y deportes, exactamente. Y esto me resulta, en cierto modo, y perdón que lo diga, pero me resulta ofensivo. En el aspecto de que yo respeto naturalmente el deporte como cualquier otra actividad, pero no tengo en absoluto nada que ver con él. Y que la cultura, que para mí es una cosa importantísima, una cosa sustancial para la humanidad, se compare con deportes, que es simplemente un entretenimiento, pues no me parece lo justo. Entonces recuerdo que hubo una asamblea, que la vi por internet, muy buena, que duró 3 días, y que naturalmente estuvo Ángeles González Sinde, estuvieron directores de museos, gente de escenografía, de teatro, y todos pedían un Ministerio de Cultura. Todos los que nos dedicamos a la cultura pedíamos un ministerio para nosotros. Ya digo, siento una gran ofensa por mí, no solamente por mí, sino por todos. Una ofensa a la cultura en sí. Esto es eso. Recibe este premio paralelo a una excelente, maravillosa exposición, una retrospectiva que se ha celebrado en el Reina Sofía, que recoge toda su trayectoria. ¿Cómo ha vivido esta situación? Ha sido muy bonito. Francamente ha sido muy bonito. No ha sido una idea mía de hacer la exposición, fue una gran sorpresa que debo a Manuel Borja Villel, un hombre superdotado y con una gran sensibilidad para apreciar mi trabajo y valorarle, no sé si en su justa medida, pero sí en una medida muy alta, y atreverse a hacer una exposición como la que se me hizo. Naturalmente también le agradezco no solamente a Borja, que fue la cabeza de todo, sino al equipo que colaboró en el montaje, que lo hizo magníficamente, que se volcaron. Bueno, la verdad ha sido una gran experiencia, y creo que inclusive para el público también ha sido muy bueno conocer una obra que casi prácticamente estaba desconocida, porque yo vivo ya mucho tiempo en Navarra y bueno... Ahí quería llegar al tema ese preparatorio de la exposición, que lo ha hecho en su casa de Azpiroz, en Navarra, de donde está prácticamente
o se siente un poco recluida en el sentido de que le cuesta salir por su constante dedicación a la investigación. Es verdad, la verdad es que no tengo mucho tiempo. Es que, bueno, hay que trabajar mucho para poder lograr hacer cualquier cosa importante y me resta tiempo, me resta energías para, pues, para hacer una vida más sociable, bueno, más en la calle. Relacionarse un poco más igual con otros pintores también, ¿no? Sí, cierto, pero creo que ya pasé esa época. Me he relacionado con muchos, no es precisamente... Es simplemente el contacto humano, que a veces puedes perderle, ¿no? Aunque no sean artistas, es lo de menos. Pero ese contacto humano... sí, con la realidad un poco, ¿no? Sí, tomar pie, Sí. exactamente. Pues eso también se pierde precisamente por ese constante feedback, ordenador, persona, máquina, yo, mi máquina, máquina y yo. Y entonces, pues sí, el tiempo y los días son eternos, se me van en eso. Bueno, en cualquier caso... Eternos me refiero, perdona, me refiero en no que, los considere larguísimos, sino todo lo contrario, los considero tan tremendamente cortos que un día enlazo con otro, prácticamente, ¿no? Porque el trabajo exige mucho. En cualquier caso, eso que comentaba en la relación con la máquina, persona, máquina, también se puede producir en la gran ciudad. Sí, indudablemente se puede, pero yo tengo una ventaja viviendo donde vivo, tengo una gran concentración, tengo un gran silencio, que eso es magnífico, precisamente para alcanzar concentración, y tengo un paisaje bellísimo de montañas que me acompaña, realmente es mi gran compañía, ¿no? Y de vez en cuando, pues, mirar hacia el paisaje y contemplar desde la ventana las montañas que son tan cambiantes y sin embargo tan estar ahí, pues cuando nieva, cuando llueve, cuando hace niebla, cuando hace sol. Esto es muy hermoso. Bueno, y un gran amor hacia los animales también, el que siente usted. Un gran amor hacia los animales. Perdí a mi gatita de 18 años de convivir con ella. Murió el 5 de julio y sí, naturalmente, un gran amor a los animales. Sí. Elena Sins, 16 años en Azpiroz y dedicada a la aplicación al arte plástico del cálculo numérico. ¿Esto qué significa? Bueno, es una cosa muy simple. Es que cuando yo comencé con los ordenadores, teníamos que programar, aprender un lenguaje y aprender programación para aplicar este lenguaje y que la máquina comprendiera las intenciones que nos llevaban al desarrollo de algún trabajo. Entonces yo comencé pues con varios lenguajes, primero con Fortran, luego con Pascal, luego también hice Artificial Intelligence, para lo cual tuve que aprender Lisp, luego por mi cuenta aprendí C. Bueno, he aprendido diferentes lenguas para entenderme con el ordenador. ¿Cómo se le llama a esta manera de entenderse con el ordenador? Algoritmo. Esos fueron los principios. Ahora no. Ahora los programas vienen ya preparados, solamente se aplican con el ratón, aprende uno unos cuantos comandos de memoria y ahí se resume la historia. Pero la programación también, los métodos anteriores a esta época que estamos viviendo ahora, eran muy interesantes también. No sé si hemos avanzado, vamos a ver. Hemos avanzado en el aspecto de que se ha popularizado. Cualquiera puede manejar un ordenador, pero hemos quizá perdido en profundidad en cuanto al enfrentarnos con la máquina. Y esto es un algoritmo. Es el lenguaje que se tiene con la máquina. ¿Y qué pasaba cuando no existía el ordenador? Porque el ordenador es relativamente reciente, ¿no? Sí, depende. Yo empecé con los ordenadores en el 67. En Madrid se hizo una cosa que fue, creo que, muy interesante. En la Universidad Complutense regalaron los americanos un gran ordenador, un ordenador inmenso, como este espacio. Y bien, pues tuve la oportunidad de acercarme al ordenador en aquella época y me fascinó. La verdad, quise trabajar con ordenadores. Lo que pasa es que en aquella época no era fácil.
no había ordenadores personales, las cosas eran mucho más complicadas. Después, posteriormente, ya tuve becas del gobierno americano, pude entrar invitada como visiting scholar en Columbia University y allí en Nueva York, en Columbia, pues desarrollé lo que llamábamos computer art, arte por ordenador, vamos. Y tuve la oportunidad de tener el ordenador personal y muchas más oportunidades, sí. Y desde entonces ya trabajo con informática. Pura y dura. Pura y dura, sí, exactamente. Y de forma muy austera, sí. Negro, gris y blanco son los colores que definen su obra. Sí. ¿Por qué estos tres colores en exclusiva? Bueno, porque mi interés por la esencialidad de las cosas, por la estructura de las cosas. El color, en realidad, es algo que nos produce la luz, nada más. El color no existiría si la luz no nos primero no estuviera la luz y nos proyectara el color. Como a mí lo que me interesa, ya digo, es la estructura de ello, naturalmente lo que me interesa es la luz. Y forma de que la luz sea la protagonista es todos los colores resumidos en uno, que es el negro. Ningún color, que es el blanco. Y naturalmente la mezcla entre unos y otros produce grises. ¿Y usted cuando está creando mentalmente esa obra, la ve en colores y luego la traslada al negro, gris y blanco, o la ve directamente en estos tres colores? No la veo en colores. Curiosamente me da igual, porque de hecho casi siempre hago el positivo y el negativo. Es curioso, pero... ¿El yin-yang de alguna forma? ¿Perdón? ¿El yin-yang? ¿El positivo y el negativo de alguna forma? Sí, sí, bueno, primero hago generalmente, naturalmente estudio la obra, ¿no? Pero primero la estudio con números, o sea, son números los que me vienen a la cabeza. Diríamos que era como los grafos en el sistema de Ramsey, conjuntos de puntos, ¿no? Que se desplazan en el espacio. Y de esta manera trabajo. Entonces lo primero que veo pues es estos puntos desplazándose dentro del espacio que obedecen a las leyes matemáticas por el que se desplaza con un determinado ritmo. Esto es lo primero que me viene a la cabeza. Luego ya después hay una transposición a imágenes y en esta transposición a imágenes, diríamos que no son naturalmente figurativas, son gráficos, pues ahí ya viene más o menos el campo estético, y también ético, que en palabras de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein, lo estético y lo ético son una misma cosa. Quizá es la reinterpretación de Saussure de que la forma y el contenido están relacionados, ¿no? Naturalmente. Bueno, yo de hecho estudié bastante a Saussure porque me interesó muchísimo todo este campo de acción y durante 2 años escribí sobre la obra de Walter de María y empleé mucho los sistemas de Saussure para mi trabajo en aquellos tiempos. Sí. Quizá en la época actual la sociedad esté tendiendo a disociar esos dos aspectos del fondo y la forma, en aspectos, quiero decir, más que artísticos, ¿no? Es una especie como una sociedad que disocia estos dos conceptos. No, no creo que haya una disociación. Lo que pasa es que creo que estamos viviendo una nueva era. Aunque no seamos muy conscientes de ello, pero creo que estamos viviendo una era bastante nueva y bastante interesante. En el aspecto de que hemos vivido durante siglos, la era de la imprenta, de con Gutenberg, ¿no? De pronto ahora, de pronto no, pero poco a poco estamos entrando en una nueva era que es la digital. Entonces, antes, por ejemplo, hablábamos sobre el libro digital, ¿no? A mí es una cosa que me interesa muchísimo. Amo mucho el libro, pero el libro, quiero decir, de papel, el libro convencional. Pero es que no tenemos espacio. Nuestras casas se llenan de libros y libros, por lo menos la mía, y ya no hay espacio para ellos. Y, sin embargo, puede haber 3000 volúmenes metidos en algo que casi es inmaterial. Esta idea me fascina. Bien, quiere decir con ello que estamos entrando en una nueva era, en la cual se está creando también unos trabajos que ya no son la modernidad, son la posmodernidad.
Y hay que estudiar la posmodernidad. Es muy importante, sumamente importante estudiar la posmodernidad. La gente no tiene mucha conciencia de lo que la posmodernidad implica en todos los aspectos de la vida, no solamente en arte, no solamente en cultura, cualquier aspecto. Y esta nueva época es una época también, puede ser destructiva, puede ser constructiva, podemos reinterpretarla de muchas formas, pero sí que es verdad de una cosa, que es muy divertida y que deja mucha libertad al creador para organizar el mundo a su manera y para inventar cosas que nunca de alguna manera habían existido. Sí. Esa es una palabra a reinventar, un poco que están usando mucho los políticos actuales, lo de refundar, reinterpretar, revitalizar. El re lo están utilizando mucho y quizá pueda ser un poco resbaladizo, ¿no? Sí, es cierto. Pero es una palabra simplemente, no tiene un gran significado. Quiere decir con ello que hay una movilidad de intenciones. Que estamos entrando en otra época, sí, que hay en otra fase de la vida. Sí, eso por supuesto, pero que además hay muchos discursos dentro de esta nueva era. Hay muchos discursos que lo bueno de estos varios discursos, múltiples discursos, es la confrontación, es el hacernos reflexionar, el hacernos pensar. Nadie nos puede imponer un dogma, nadie nos puede imponer absolutamente nada. Somos nosotros los que tenemos que descubrir el mundo, tenemos que inventarle. Y estamos en una época para eso, para descubrir principios de convivencia, no solamente en cultura, principios de convivencia, principios de sociabilidad, principios de comportamiento, principios estéticos, principios éticos. Cualquier principio, tenemos que inventarlo. El capitalismo estamos viendo que está cada vez peor, que no nos está dando ningún resultado. Naturalmente nadie quiere tampoco volver al marxismo. Bien, pues habrá que inventar algo. Pero algo que tenga nuevo, valores, quizá, ¿no? Algo que tenga principios, algo que sea verdaderamente que a todos nos satisfaga, no a unos pocos, que es lo que nos está pasando en estos momentos. Con esto que se llama crisis, que no sé si es crisis o es chantaje, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, volviendo un poco a la obra, dice que lo primero que ve son números y luego cuando ya empieza a aparecer la obra, nace la felicidad, ¿no? Dentro de usted. ¿Qué es la felicidad para Elena Sims? Es algo efímero siempre, algo efímero, algo que no sabría definir lo que es la felicidad. Es una cosa tan tremendamente profunda. Desde luego, no es solamente la parte negativa de ausencia de dolor. Es también tiene una parte positiva que no sé cómo definirla, pero es una parte que integra algo nuevo. O sea, otra forma de percibir, ¿no? La situación de uno mismo, interior, exteriormente, de cualquier forma, ¿no? Es algo como una plenitud al ser. Era Schopenhauer. Una plenitud al ser. Era Schopenhauer quien decía que la felicidad es la ausencia de dolor, ¿no? Quizá... Pero no creo que es más. Creo que es la plenitud al ser, ¿no? Y eso llega con la obra, ¿no? Cuando la obra está ahí ya en mi caso plasmada. Sí, en otra persona puede ser cualquier otra cosa. En mi caso es mi obra y también la de otros, ¿eh? Hay obras que le dejan a uno, no sé, pues por ejemplo a mí me encanta la música, soy muy melómana. Pero sí, por ejemplo, se escucha, yo por lo menos lo escucho mucho, pero hay una obra concretamente de Franz Schubert, que es Du bist der Ruhe, tú eres la paz. Y es una obra tan bella, es clásica, pero es tan bella, inmensamente maravillosa. Pues hay veces que alcanzo la felicidad simplemente escuchando, a estas alturas de nuestro siglo XXI, escuchando a Schubert. Sí. Quiero decir que es mucho más amplio que solamente nuestra propia obra. Eso es la importancia de la cultura. Eso es precisamente la gran importancia de la cultura. Que no se trata de no se trata de un divertimento, se trata de mucho más, de la plenitud al ser, lo he dicho. Las matemáticas es un medio para llegar a plasmar situaciones, cosas
¿Qué cosas, qué escenas al final se plasman en las obras de Elena Sins a través de las matemáticas? Bueno, quizá mi propia concepción de la vida, mi propio deseo de perfección, que no precisamente no tenemos un mundo muy perfecto, sino todo lo contrario. Entonces yo trato de la creación de una perfección, de un mundo, diríamos, nuevo, equilibrado, eh, mejor. En una palabra, un mundo mejor, más amplio, donde todos tengamos un lugar y eso, una cierta felicidad. Quizá exista una ausencia de provocación, como puede existir en la obra de otros artistas. Quizá la clave de la provocación sea precisamente la ausencia de provocación. Creo que sí, exactamente, esa es una buena afirmación. Creo que mi obra siempre ha sido muy provocativa, pero en silencio. Sí. ¿Cómo han influido en su obra todas esas experiencias que ha tenido a lo largo de la vida? Naturalmente influye, qué duda cabe. Todas las experiencias influyen en la manera de ser, en el comportamiento, en la posición que toma uno ante la vida. Ha habido experiencias más grandes y experiencias más pequeñas. Su paso por Hamburgo también tuvo mucha influencia. Hamburg fue muy importante para mí, lo sigue siendo, ¿eh? Es una ciudad que nunca olvido, es como si no me hubiera movido de Hamburg, en cierto modo sigo viviendo, ¿no? Pero sí, claro, Hamburg es muy importante para mí, Alemania es muy importante para mí, me adapto muy bien a la forma de ser, al ritmo de trabajo, bueno, es algo que es muy importante para mí, sí. Sí. Leí hace poco que le gusta quizá cosas que al resto de los humanos no les gusta o no nos gusta, que amanezca muy pronto, que anochezca también muy pronto, un poco que el paisaje ese urbano sea contracorriente de lo que le gusta a la mayoría de la gente, ¿no? Sí, es cierto, yo he vivido bastantes años en mi vida en Alemania y por la parte norte, por ejemplo, Berlín o Hamburg, pues amanece a lo mejor a las 11:30 y anochece a las 3:30. Pero eso crea un clima de concentración, de recogimiento, de ausencia de luz, de objetos, de algo muy importante para mí que no sabría describir con exactitud, pero que me apoya mucho para el trabajo, sí. Para escuchar música, para leer, para concentración, reflexión. Me gusta, porque el sol le echa a uno de casa, claro. Lo que un día tropical, pues... Bueno, de hecho, ya hablaba Ortega y Gasset del Ágora, donde la gente va a hablar y tal, pero porque son climas mediterráneos, donde se disfruta de sol, de buen tiempo y tal. Pero en Hamburg no, entonces... las cosas son diferentes, la mentalidad es diferente. Somos seres naturales, eso es quizá lo que no nos damos cuenta. La naturaleza es muy importante. ¿Es verdad que usted desearía volver sus últimos días, que sean muy tarde, pero sus últimos días a Hamburgo, a pasarlos allí? Bueno, se lo tengo prometido, no sé si podré cumplirlo. Nunca sabe uno cómo puede acabar, pero eso me gustaría, sí. Sí, me gustaría morir en Hamburg. Sí. Me gustó mucho el comentario del director del Reina Sofía, que dijo que, a diferencia de lo que puedan pensar algunos, que usted es una persona marginal, que no es marginal, sino que vive al margen. Es muy justa la frase, muy aguda, muy inteligente, claro. Es verdad. Yo nunca he estado marginada, la gente ha tenido un gran respeto por mi trabajo siempre y desde hace muchísimos años. Y sí, claro, pero sin embargo nadie ha sido lo suficientemente valiente como para hacerme lo que Borja Villel ha hecho, una exposición de mi obra, una atención hacia mi obra. Eso es verdad, de manera que no he vivido marginada, sino al margen, ¿cierto?
Sacamos el tema de la muerte que tanto nos cuesta sacar, pero Sí, lo cierto pero es que existe. nacemos solos, morimos solos y en cierta forma usted introduce todos esos aspectos de la persona que también nos asustan tanto, como es el autismo y estas formas de vida de seres tan apartados o tan aparentemente alejados de la realidad, ¿no? Bueno, esto es muy cuestionable porque creo que todos estamos apartados. O sea, pienso que el autista simplemente es una persona diferente, que reacciona diferente ante las cosas, que almacena datos de una manera diferente, pero no creo que sea un ser inferior bajo ningún aspecto. Y creo que todos, en cierto modo, somos un poco autistas, o por lo menos tenemos el síndrome de Asperger. Es difícil traspasar la frontera del yo. No nos damos cuenta de eso, pero cuando decimos, ponte en mi lugar, perdón, estamos pidiendo algo imposible. Traspasar la frontera del yo es prácticamente imposible. Ponerse en el lugar de otro es imposible. Nosotros padecemos nuestro dolor. Nosotros padecemos nuestra muerte y nuestro nacimiento. Porque el nacimiento debe ser un trauma, tan trauma como puede ser la muerte. Nacemos solos, como hemos dicho, y morimos solos. Entonces, esto es autismo, síndrome de Asperger. En esa reflexión quizá sea importante también analizar todas esas esculturas que usted ha realizado, ese estudio tan profundo del dolmen y todas estas figuras megalíticas que usted tiene tan presentes. ¿Cómo no? Me parecen obras purísimas, de una gran pureza, de una gran importancia. Los dólmenes, el megalito en general, es muy importante, fundamental. Ahí estamos viendo esa escultura suya. Bueno, ahora estamos viendo otras esculturas. Sí, está hecha en alabastro. Sí. Bueno, con gran influencia además de Jorge Oteiza. No, no he tenido influencia de Jorge Oteiza. Esta pregunta se la han hecho muchas veces, ¿no? Pero tampoco... Sí, algunas, pero no, al contrario, creo que en la última época Jorge Oteiza se influenció de mí. Lo que sí es verdad es que Jorge Oteiza fue un gran artista, eso es indudable, un artista genial y también una buena persona. Aunque había que tener cuidado con él porque de pronto se te enfadaba y era una fiera, pero era una persona, uno de mis mejores amigos que recuerdo con más cariño y con más admiración, pero nunca he sentido una influencia directa de su obra, ¿no? Ha dicho recientemente usted que le gustaría planificar una ciudad, un espacio amplio de convivencia. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, esto se traduce en que yo no voy nunca a hacer una escultura. Tenemos, por ejemplo, la obra de Zarauz, un ejemplo de ello, ¿no? La obra de Zarauz está compuesta de 72 figuras. Son relaciones de las unas con otras. Eso es muy importante. Eso es lo que, por ejemplo, nunca hizo Oteiza. O sea, lo que no ha hecho apenas nadie. O sea, la relación de unas obras con la otra. La obra de Zarauz mide 143 metros de largo por 1 metro cúbico de alto y pesa 220 toneladas. Ahí la estamos viendo en esas imágenes. Creo que es una de las obras con las que más a gusto me encuentro, creo que es un logro y me alegro mucho que pueda el Euskadi y Navarra y en general disfrutarla. Creo que es una obra, a mí me han dicho que es la obra, bueno, la obra mejor que hay en España, pública. No lo sé, eso ya no puedo decirlo porque no he visto todas, pero sí que me parece una obra acertada. ¿Proyectos de futuro? ¿Alguna cosa inmediata que tenga en mente? Sí, tengo una exposición en el Coldo Michelena el 21 de junio. Bueno, pues ahí estaremos. Elena Sins, se me ha hecho cortísima esta entrevista porque también. Es un placer enorme que esté con nosotros. Begoña, muchísimas gracias, para mí también. Bueno, pues estaremos en contacto para
nuevas citas. Nosotros nos tenemos que ir ya, muy a nuestro pesar, pero esperando siempre que se os haga largo el tiempo hasta que nos volvamos a encontrar aquí en Forun. Eskerrik asko, agur.